tres categorías principales. Un constituyente celular normal, algo que tenemos normalmente en nuestro organismo y que se va acumulando, ya sea porque hay un exceso o porque nuestro organismo no tiene la capacidad de eliminarlo. Y acá, en este punto, hablamos de agua, lípidos, proteínas, hidratos de carbono. También puede ser una sustancia anormal, endógena, producto de síntesis o metabolismo anormal, o exógena como minerales o productos de agentes infecciosos. También un pigmento. Ahora, si hablamos de una sustancia endógena normal que se produce a un ritmo normal o a un ritmo exagerado, donde nuestro organismo no tiene la maquinaria necesaria para poder eliminar. Y nuevamente ahí nos da como ejemplo el cambio graso en el hígado por acúmulo de triglicéridos. Lo que hace rato estábamos viendo que esto normalmente se denomina esteatosis hepática, ¿verdad? O hígado graso, comúnmente hígado graso. Es el acúmulo de triglicéridos específicamente e histológicamente nosotros observamos un cambio en la isoarquitectura. ¿Qué nosotros teníamos que ver en un hígado normal? Teníamos que ver el lóbulo, la vena central, el cordón hepático, los cordones de hepatocitos. Sin embargo, aquí vemos que hay esos cordones, pero esos cordones están como desplazados por la presencia de ¿qué tipo de tejido? Tejido graso o tejido adiposo, o sea, vemos adipocitos. Por otro lado, otra patología es la aparición de gotitas de proteínas en los túbulos renales, ya sea porque hay un escape de proteínas por los glomérulos. Las proteínas son un poco más difíciles de ver, inclusive se utilizan tinciones especiales. Aquí vemos algunos túbulos y dentro de los túbulos nos marcan en la punta de la flecha este depósito de material eosinofílico amorfo que son las proteínas, ¿verdad? Ahí vemos en la primera imagen el acúmulo de triglicéridos en nuestro diagnóstico de esteatosis hepática y en el segundo vemos un acúmulo anormal de proteínas dentro de los túbulos. También puede ser una sustancia exógena anormal que se va depositando y acumulando y nuestro organismo no es capaz de eliminarla. Esta primera imagen que observamos es el pulmón. Parece pulmón, me van a decir, no, veo un montón de sustancia de color marrón, amarronada, ¿verdad? ¿Qué son esos? Son células, son macrófagos en realidad, pero estos macrófagos están cargados de una sustancia. Específicamente es el famoso pulmón del minero, los que trabajan en minerías, ¿verdad? Las minerías son muy comunes en Estados Unidos, Chile, ¿verdad? Brasil también tiene, en el sur del Brasil, si no me equivoco, minerías, ¿verdad? Mismo, ¿para qué hablar tanto de este tipo de patología más rara, ¿verdad? Algo común, fumar, el hábito de fumar, ¿qué hace? Hace que los macrófagos se vayan cargando de esta sustancia tóxica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamábamos al macrófago en histología? Células en polvo. ¿Se acuerdan de la famosa célula en polvo, verdad? Solamente que en el caso de los mineros, esto está bien representado, se ve bien, ¿verdad? Un montón de macrófagos cargados de este pigmento. Silicosis. La silicosis también es una patología bastante común, donde el tejido respiratorio es sustituido por la presencia de un nódulo fibroso silicótico donde va acumulando cristales de sílice. ¿Dónde podemos encontrar
el silicio? ¿Alguien sabe? Esto es común en aquellos constructores, las areneras, las canteras, el cemento, los que trabajan en construcción. Este polvo es el que es inhalado y va y termina en el aparato respiratorio y produce una intersticiopatía que se llama silicosis. Nosotros aquí no estamos hablando así, digamos, no es que vamos a entrar a hablar propiamente dicho de la silicosis, sino que estamos hablando de sustancias exógenas anormales que se pueden acumular en tejidos normales e ir haciendo un cambio morfológico, histológico de ese órgano. Porque, por ejemplo, nosotros miramos en la primera imagen y todo esto que vemos son macrófagos que están cargados de este pigmento. Del otro lado vemos parte del pulmón sano, pero vemos un nódulo fibroso silicótico y si esto vamos observando, esto permite el acúmulo de cristales de sílice. Ahí nos muestra nada más los macrófagos y el nódulo fibroso silicótico. También una sustancia endógena anormal se puede acumular por defectos congénitos o adquiridos y dar lugar a enfermedades raras. Como hace rato estábamos hablando con algunos compañeros, Estados Unidos es un país que investiga bastante. Entonces ellos inclusive le dan un tratamiento gratuito a muchos pacientes. Supongamos una patología. A pacientes que tienen cáncer de mama, se les hace un tratamiento totalmente gratuito y se le evalúa, por ejemplo, en 5 años cómo respondieron a un quimioterápico, ¿verdad? Si en ese lapso de tiempo fallecieron, cuáles fueron las causas del fallecimiento. Y se saca unas tablas, unas tabelas, donde se dice la sobrevida del paciente a los 5 años es de tanto por ciento. La sobrevida del paciente a los 10 años es de tanto por ciento. Las causas de muerte fueron tal y tal y tal causa, ¿verdad? Entonces, inclusive en la época del COVID, ¿verdad? Ellos estudiaron cuáles eran los cambios morfológicos que ocurrían en cada órgano. ¿Qué hacía en el pulmón? Y no solo en el pulmón, en el corazón, en el tracto digestivo. O sea, inclusive, yo creo que van a seguir lanzando algunos de estos cambios que ellos encontraron a nivel histológico, ¿verdad? Y aquí nos habla de enfermedades por almacenamiento. Uno de ellos es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que hace que el pulmón básicamente tenga una dilatación de los alvéolos, de los espacios, y se vayan destruyendo los tabiques alveolares. Amiloidosis. No sé si ya escucharon hablar del amiloide. El amiloide es una sustancia proteica que también se puede depositar en tejidos y órganos en varias situaciones clínicas. Y la enfermedad que conduce se llama amiloidosis, donde hay depósito de proteínas. Básicamente aquí vemos el tejido cardíaco. Si ustedes recuerdan del tejido cardíaco, la célula cardíaca tenía un núcleo en el centro y hacía como una pequeña bifurcación que le llamaban con aspecto a pantalón, ¿verdad? En histología. Sin embargo, aquí, en este sector mismo, se ve como borroso, ¿verdad? Si esto no es un infarto, porque recuerden que el infarto también se ve como fantasma, como borroso. Entonces tenemos que investigar qué patología rara puede producir. Y uno de ellos justamente es la amiloidosis, que es el depósito de proteína. Todo esto que vemos de color rosa en realidad es una proteína que es el amiloide, que se acumula en esta patología que se llama amiloidosis. Pueden investigar más, inclusive si quieren leer más, busquen amiloidosis y van a ver que en varios tejidos se va acumulando esta proteína. Bueno, lípidos. Todos los lípidos que se imaginan se pueden acumular, desde triglicéridos, colesterol,
ésteres de colesterol, fosfolípidos, figuras de mielina, que dijimos que era parte de la membrana, ¿verdad? Cuando había un daño en la membrana, sobre todo en las células necróticas, esto se puede acumular. Y ahí nuevamente tocamos el cambio graso, el hígado graso, ¿verdad? O esteatosis, que es el acúmulo anómalo de triglicéridos en el interior de células parenquimatosas. Lo más común es en el hígado, que le llamamos esteatosis hepática. Pero también se puede acumular en el corazón, en el músculo esquelético, en el riñón, solo que ahí no recibe el nombre de esteatosis, solamente se llama cambio graso. Y esto es común en pacientes que tienen desnutrición proteica, pacientes con diabetes, obesidad, y a veces el mismo paciente es diabético, es obeso y consume grandes cantidades de alcohol, ¿verdad? Porque dijimos que en el alcohol, o sea, en el alcoholismo crónico sobre todo, está bastante asociado con el hígado graso. Y básicamente aquí vemos un parénquima hepático siendo sustituido por la presencia de tejido graso, tejido adiposo. Entonces esto se llama esteatosis hepática. Ahí vemos algunos hepatocitos y ahí vamos viendo el acúmulo de triglicéridos en el representado como células adiposas. Sabemos que el colesterol es importante ya que regula la síntesis de membrana, pero no obstante las células fagocíticas pueden estar sobrecargadas con triglicéridos, colesterol en diversos procesos patológicos. Uno de ellos es la aterosclerosis. La aterosclerosis que ya habrán tocado quizás el año pasado, ¿verdad? En alguna materia, donde se van acumulando en las células lisas, así como también en los macrófagos, tejido adiposo. Por eso es que esto sería un vaso normal. ¿Cuáles eran las capas que ustedes estudiaban en histología del vaso? Túnica íntima, media y adventicia. En esta imagen, digamos, representativa, esquemática, nos muestra como que hay tejido adiposo, ¿verdad? Que está representando a la placa. ¿Cómo nosotros vamos a ver histológicamente esto? Primeramente, ¿les parece que este es un vaso normal o no? No, ¿verdad? La luz del vaso, ¿cómo tenía que ser? Redonda, mayor. ¿Cómo vemos ahí? Triangular y estrecha. Eso a simple vista, ¿verdad? Porque esto sería como mirar con un objetivo de 4 en el microscopio. Nos dice que esta es una biopsia de la arteria coronaria, donde hay un estrechamiento de la luz porque hay una placa. Y nos dice que esto puede provocar angina, isquemia, inclusive un infarto agudo de miocardio. La apoptosis de estas células y de los macrófagos puede conducir al desarrollo de microcalcificaciones y que también podemos observar en el microscopio. Entonces, en primera instancia, esto no es normal porque vemos nuestra luz de forma triangular y estrecha. Si nosotros acercamos en este sector, en la íntima específicamente, ¿qué vamos a ver? En primera instancia vemos que hay una extravasación de eritrocitos, hay un poco de hemorragia. Estas células que parecen unos puntitos son linfocitos. Los linfocitos me hablan de que es un proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Que es algo ya de larga data. ¿Y qué es lo que llama la atención bastante? Estas estructuras, ¿ven? Estas estructuras que parecen como parecen unas espadas, ¿verdad? A esto se le llama agujas de colesterol. Estas agujas o cristales de colesterol son los que se acumulan en la íntima, también dentro de los macrófagos. Si yo acerco aún más la imagen en este sector,
Supongamos este es en un objetivo de 40. Acerco en uno de 60. Veo esto. Sigo viendo la extravasación de hematíes, ¿sí? Sigo viendo estos puntitos que son los linfocitos. Allá arriba veo una aguja o hendidura también le dice como un buraco de colesterol. Y estas células que les voy a marcar, ¿ven estas células que tienen como su citoplasma sucio? Estos son los macrófagos. ¿Se acuerdan ustedes que macrófagos en histología decíamos tiene como un citoplasma sucio? ¿Por qué? Porque es una célula fagocítica que está fagocitando sustancias, en este caso lípidos, se está llenando de lípidos. Yo aquí les marqué 2, pero en realidad todos estos que vemos aquí son macrófagos espumosos. Y ese término se usa bastante en acúmulos, macrófagos espumosos. En este caso, ¿dónde vemos el macrófago espumoso? En el vaso, en la luz, en la íntima, en la media, ¿verdad? Esta es otra patología donde hay acúmulo de lípidos. Se llama xantoma. Hay un acúmulo de colesterol dentro de los macrófagos. Los macrófagos se llaman macrófagos espumosos. Normalmente vamos a ver el tejido conectivo, la piel, ¿verdad? La piel no presenta esos cambios en la epidermis, sin embargo en la dermis superficial y en la profunda se acumulan estos macrófagos. Esto ocurre en estados hiperlipidémicos congénitos y adquiridos. Ahora, si ustedes habrán estudiado en bioquímica y vienen frescos de esto, ¿verdad? ¿Cuánto era en un perfil lipídico, hasta cuánto es normal los triglicéridos? ¿Cuántos? Bueno, supongamos agarramos 150, ¿verdad? Estos pacientes llegan a tener 400, 350, ¿verdad? 250 y se manifiesta, no en todos, porque dijimos que en muchos pacientes depende mucho de las variabilidades genéticas. Algunos pacientes presentan estas lesiones en piel que son pequeñas pápulas. Le llaman como lluvia de pápulas. ¿Es feo estéticamente? ¿Sí o no? Entonces, por eso consultan. Ellos ni siquiera a veces saben que tienen una cantidad elevada de lípidos en su perfil lipídico. Se hace un hemograma como un estudio de rutina y también esto se biopsia, porque en piel esto puede ser un montón de patologías, desde verrugas hasta lesiones más graves, ¿verdad? Entonces se hace una biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Se ve el epitelio, ¿verdad? Por debajo del epitelio, este acúmulo que vemos aquí, tanto en la dermis superficial como en la dermis reticular, son macrófagos cargados de colesterol. Es decir, es una enfermedad denominada de acúmulos intracelulares, donde nuevamente, así como en la placa, en la aterosclerosis veíamos macrófagos espumosos, aquí también vemos en este caso en la piel y con esto se llega al diagnóstico de xantoma. Xantoma vamos a volver a tocar cuando estudiemos tumores de la dermis. Otro caso donde hay macrófagos espumosos son procesos inflamatorios y de necrosis, debido a que hay fagocitosis de colesterol de esas membranas de células lesionadas. Entonces, macroscópicamente tiene un color amarillo, así como vimos esa placa de ateroma, ¿se acuerdan ese dibujito donde se acumulaba grasa y era amarillo? Macroscópicamente tiene ese color amarillento y microscópicamente vemos que hay acúmulo de macrófagos. Este es el caso de una paciente con colecistitis crónica y colesterolosis. Si hablamos de colecistitis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vesícula biliar.
Si hablamos de crónico, que vamos a ver la próxima semana en inflamación, hablamos de linfocitos. Y a su vez, la paciente tiene dos diagnósticos. Tiene colecistitis crónica y colesterolosis. Colesterolosis se refiere al acúmulo de macrófagos espumosos en la lámina propia de la vesícula. Lo que ahí está circulado son macrófagos espumosos. La flecha también nos indica macrófagos espumosos. ¿Cómo reconocemos que es vesícula? Recuerden que la vesícula tenía un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, pero no tenía células caliciformes. Era cilíndrico simple con microvellosidades en el contexto de un paciente con sintomatología de colecistitis y probablemente que también tenía colelitiasis, cálculos asociados. No se preocupen, es ahí toda una clase de colecistitis que vamos a dar también, ¿verdad? Pielonefritis, santo granulomatosa. Esto también vamos a dar en renal. Ahora mismo es manejar que también se puede acumular en el riñón macrófagos cargados de lípidos, ¿verdad? Y da el nombre de pielonefritis santo granulomatosa. Este, por ejemplo, es un caso de un riñón, ¿verdad? Con pielonefritis santo granulomatosa, que fue a nefrectomía total. Se retiró el riñón. Como ven ahí, prácticamente ya era un riñón que no funcionaba, ¿verdad? Ya ni parece riñón, ¿verdad? Se perdió esa arquitectura de corteza, médula, ya no tiene la anatomía, no respeta la anatomía. Y básicamente todo lo que vemos por dentro es un material purulento, es pus, ¿verdad? Es un material purulento. Aquí, el causante, uno de los causantes más frecuentes es que aquí se vaya creciendo un cálculo y se asocia con el Proteus mirabilis que habrán estudiado, ¿verdad? El año pasado en micro. Pero lo cierto es que ese riñón ya no vamos a ver glomérulos, no vemos túbulos, sino que ¿qué son todas estas células? Macrófagos espumosos, ¿verdad? Es una patología también considerada por acúmulo intracelular. En este caso, como consecuencia de un proceso inflamatorio también crónico. Y aquí vamos a lo que hace rato les dije, la colesterolosis, que es el acúmulo de macrófagos de colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar. Esta es la vesícula, una pieza de colecistectomía, donde si ustedes miran la imagen, ¿les parece que tiene el color de la vesícula normal? ¿Qué color tenía que tener la vesícula? Verdosa, ¿verdad? Por la bilis. Sin embargo, si yo esto voy a describir la macroscopía, voy a decir, se recibe pieza de colecistectomía y tengo que describir la superficie externa, que no veo, ¿verdad? Este está abierto así, ¿verdad? Probablemente es de color beige y a la apertura se identifica mucosa de color amarillo verdosa, predominando el color amarillento y aquí se ve la presencia de un cálculo, ¿verdad? Ahora, si yo hago cortes seriados, voy a observar en el microscopio el epitelio de la vesícula, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y por dentro, en la lámina propia, vamos a ver el acúmulo de macrófagos. El acúmulo de macrófagos me va a dar el diagnóstico de colesterolosis. El diagnóstico de colecistitis crónica me va a dar los linfocitos y ciertos cambios que vamos a ir estudiando en la parte práctica, como hipertrofia de la capa muscular, acentuación de los senos de Rokitansky y Ashok y otras cosas que vamos a ir estudiando. Ahora mismo es solo saber que es un ejemplo de acúmulo de sustancias. Y aquí se ve mejor, ¿verdad? Nuestro epitelio de la vesícula y vemos los numerosos macrófagos cargados de colesterol. Es muy linda esta lámina, esto tenemos en el laboratorio, van a ver así mismo.
Y esto es lo mismo, solo que en el anterior donde veíamos de color amarillo verdoso estaba fijado con formol. Si no está todavía fijado con formol, si fue una cirugía reciente, normalmente igualmente se ve como unas estrías en la mucosa, ¿verdad? De la vesícula biliar y se ve ese color amarillento por el acúmulo de grasa, de lípidos, ¿verdad? Ahora, existen enfermedades raras también. El que acabamos de ver es algo muy frecuente, que colecistitis van a volver a dar en patoquirúrgica, en cirugía, ¿verdad? Es algo que sí o sí van a ver, van a entrar quizás en alguna cirugía de colecistectomía, ¿verdad? Esto es una enfermedad rara, se llama enfermedad de Niemann-Pick. Aquí es una enfermedad también de almacenamiento donde está mutada la enzima implicada en el transporte de colesterol y se va acumulando esfingomielina. La enzima mutada se llama esfingomielinasa y hace que se vaya acumulando esfingomielina en hígado, pulmón, vaso, cerebro y médula ósea. Es una patología considerada de herencia autosómica recesiva, poco frecuente, afecta el transporte lisosomal de colesterol libre y esto hace que se acumulen en varios órganos y también veamos acúmulo de macrófagos espumosos en todos esos órganos que dijimos. Y parece poca cosa, ¿verdad? Se acumulan en los tejidos. Sin embargo, esto puede llegar a ser muy grave, ¿verdad? Como en el caso de este niño. Dice, a los 2 años él no tenía síntomas, era un niño normal, ¿verdad? Luego los profesores, cuando ya entró hoy día hay jardín, maternal, etcétera, kinder, ¿verdad? Se dieron cuenta que tenía dificultades en el aprendizaje comparando con otros niños, ¿verdad? A los 6 años ya empezó a tener problemas motores, de movilidad de los miembros y ya a los 10 años postrado no habla, ¿verdad? Por esta enfermedad de acúmulos. O sea, hay veces que puede ser algo, como dijimos en la clase de lesión, algo tan interno, ¿verdad? Una enzima que esté alterada que no es visible en nuestros ojos, ¿verdad? Inclusive aquí él era un niño normal, ¿verdad? Hasta que básicamente se quedó postrado, ¿verdad? Bueno, y esas son las sustancias más comunes que se acumulan, los lípidos. Proteínas, las proteínas son mucho menos comunes que se acumulen comparando con los lípidos, pero ocurre en ciertos síndromes que van a andar en fisiopatología como síndrome nefrótico, donde hay una reabsorción muy superior de proteínas y hace que se vayan acumulando como unas gotitas hialinas, en este caso dentro de los glomérulos. Esto que vemos aquí son glomérulos y este material de color eosinófilo que se va acumulando por dentro son las proteínas. También siempre vamos a ver las proteínas como unas gotitas eosinofílicas, redondeadas o vacuoladas y en varias enfermedades. En el riñón se acumulan en los túbulos renales, donde hay enfermedades con pérdida de proteínas en la orina, con la famosa proteinuria que van a hablar bastante en clínica, por ejemplo, ¿verdad? En los plasmocitos también se acumulan en inmunoglobulinas en el retículo endoplásmico rugoso y ahí tiene un nombre, se llaman cuerpos de Russell. En el hígado puede haber, cuando hay un déficit de alfa-1 antitripsina, que se van acumulando en los hepatocitos, también en ciertas enfermedades que vamos a ver. También se puede acumular estas inmunoglobulinas, como dijimos, en el retículo endoplásmico rugoso y se forman unos cuerpos que vemos aquí que se llaman cuerpos de Russell. Estos cuerpos de Russell son bastante útiles en el caso de una patología que se llama mieloma múltiple. Es diagnóstico histopatológico de mieloma múltiple el acúmulo de estas proteínas que son llamadas, en este caso, cuerpos de Russell. También pueden acumularse en el hígado. En el hígado el acúmulo de proteínas en los hepatocitos
son denominados cuerpos de Mallory-Denk. Ahí dice cuerpo de Mallory nomás, pero igual Mallory o Mallory-Denk lo pueden encontrar. Ocurre en las hepatitis alcohólicas, en la cirrosis hepática, también en una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. ¿Cómo? No, es otra cosa eso. Entonces, cuerpos de Russell se le llama cuando hay una síntesis excesiva de proteínas como inmunoglobulinas y vamos viendo este material eosinofílico amorfo. Glucógeno. El glucógeno también se puede acumular, sobre todo en quienes puede haber un exceso de glucógeno. Ahí tenemos pacientes clásicos, pacientes diabéticos. Bueno, esto puede llegar a acumularse tanto también en los túbulos renales, por eso es que siempre que hay un diabético, ustedes van a escuchar, también tenía problemas renales, tuvo falla renal, ¿verdad? También en los islotes de Langerhans. ¿Dónde encontrábamos los islotes de Langerhans? En el páncreas, ¿verdad? La porción endocrina del páncreas que estudiábamos en histología. También en los miocitos cardíacos se puede acumular. Entonces, aparte del clásico paciente diabético, ¿verdad? También esto se puede acumular en enfermedades raras, donde son denominadas enfermedades de almacenamiento de glucógeno y una de ellas es la enfermedad de von Wierch, donde también hay una enzima defectuosa que es la glucosa 6-fosfatasa. Estas son enfermedades raras, no es común, ¿verdad? Lo cierto es que vamos a ver también dentro del glomérulo este acúmulo, ¿verdad?, de glucógeno. Pero me pueden decir, pero los dos se parecen a la microscopía, glucógeno y proteína, los dos se ven de color rosa. ¿Cómo vamos a saber si es proteína o si es glucógeno? Existen tinciones especiales que son denominadas tinciones de inmunohistoquímica, que hoy día es el boom del momento, ¿verdad?, donde inclusive para diferenciar el extirpe tumoral se utilizan esas tinciones. Y que creo que dentro de unos años quizás todo sea por inmunohistoquímica. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que a todos ellos le hacen estudios de inmunohistoquímica, ¿verdad? A todas las patologías hacen, ¿verdad? Porque tienen en gran cantidad. Nosotros aquí en Paraguay existen donde se hacen las residencias médicas, ¿verdad? Los grandes hospitales tienen las tinciones, pero no tienen todos los marcadores, tienen algunos y otros únicamente por el privado. Y inclusive, hablando de neoplasias, hay veces que para saber el estirpe tumoral se necesitan 5 tipos de tinciones, 10 tipos de tinciones. Y hay veces que ni aún así, haciendo todas esas tinciones, no se llega al diagnóstico preciso, ¿verdad? Porque se perdió el rastro de la célula tumoral. Eso vamos a hablar bien en el capítulo de ¿verdad?, de neoplasias. Pero es para saber nada más que hay tinciones especiales que se pueden utilizar, incluso tinciones que se usan en riñón específicamente. Pigmentos. Pigmento, como su nombre lo dice, son sustancias de color que se pueden acumular. Exógenos, originados en el exterior del cuerpo, como el carbón. Vimos el ejemplo hoy de los mineros, ¿verdad? Pero no precisamente los mineros, ¿verdad? El mismo, al salir aquí de la facultad, muchas veces van a ver muchos vehículos que tiran un humo, ¿verdad? Vehículos que realmente no tendrían que estar circulando y que se compran de Chile y son utilizados, ¿verdad? Y eso obviamente afecta lo que es nuestro aparato respiratorio. Eso es lo que nos dice aquí, que es un ubicuo en la vida urbana. Cuando es inhalado, los macrófagos alveolares lo transportan, conducen a los conductos linfáticos, a los ganglios, y siempre vamos a ver ese aspecto de pulmón antracótico o pigmentado. Mismo otro pigmento común es el tatuaje, ¿verdad? El tatuaje es un pigmento también exógeno que queda dentro del citoplasma de los macrófagos. Ahí mismo estamos viendo un pulmón macroscópico pigmentado. ¿Consiguen ver esto que parece como una ruta, como una ruta oscura, pigmentada? Este sería básicamente cómo se ve el pulmón
Y aquí también macrófagos que están encargados de este pigmento marrón. Lipofucsigna, también se le llama pigmento de desgaste, es un material intracelular insoluble de color amarillo. Esto se puede acumular en tejidos como órgano, hígado y cerebro en función a la edad. Es decir, cuando vamos envejeciendo, esto se puede ir acumulando, ¿verdad? Es algo normal, ¿verdad? Se le llama también atrofia parda. La lipofucsina en realidad es un complejo tanto de lípidos y proteínas que derivan de la peroxidación de radicales libres. No es lesiva para las células, es algo normal que cuando vamos envejeciendo se va a ir acumulando en estos tejidos y es denominado de atrofia parda. ¿Cómo eso se ve? En la primera imagen sería una imagen con microscopio óptico, ¿verdad? Donde vamos viendo el acúmulo de este pigmento granular amarillo parduzco, ¿verdad? Y en la microscopía electrónica se consigue ver bien esos gránulos, ¿verdad? La melanina también es un pigmento endógeno. Sabemos que la melanina nos da la pigmentación de la piel, el color de nuestra piel. Eso vamos a estudiar bien los diversos tipos de fototipos de piel cuando entremos en el capítulo de dermato, ¿verdad? Pero también actúa como protector. Y ante lo que es la luz solar, ¿verdad? Por eso es que se recomienda colocarse protectores solares cada 30 minutos, cada una hora. Por supuesto, nadie cumple. Es un poco difícil de cumplir, ¿verdad? Entonces, esto da lugar a patologías donde se van acumulando pigmentos dentro de la dermis. Y esto se manifiesta como las famosas pecas o pintas, las famosas pintas. Hay personas ya que tienen pecas desde niños, ¿verdad? Que es otra cosa. La hemosiderina también es un pigmento derivado de la hemoglobina. Se puede ver de un color amarillento, amarillo dorado, un color que estira al marrón parduzco, ¿verdad? Generalmente cuando hay un exceso local o sistémico de hierro, esto tiene una tinción especial que se llama azul de Prusia para poder identificar la hemosiderina. Y este acúmulo generalmente es patológico, pero se puede ver en condiciones fisiológicas en órganos como la médula ósea, el vaso y el hígado, donde los eritrocitos viejos son degradados. Aquí mismo en la primera imagen vemos cordones hepáticos, hepatocitos, y vamos viendo el acúmulo, en este caso, ¿verdad? De hemosiderina, que se puede diagnosticar definitivamente con el azul de Prusia, que le tiñe de color azul, mismo como su nombre lo dice, a este pigmento. En enfermedades de depósito, enfermedades raras también. También agentes infecciosos, seguramente ustedes estudiaron la rabia el año pasado en micro, ¿verdad? Sigue habiendo pacientes con rabia, lastimosamente, ¿verdad? Y aquí justamente lo que se ve son los cambios citopáticos, en este caso producido por esta patología que se llama cuerpo de Negri, se llama. Y esto es lo que se busca para decir, dar el diagnóstico, certificar el diagnóstico de rabia. Citomegalovirus también va produciendo cambios citopáticos virales producidas por esta patología y es un ejemplo nada más de agentes infecciosos que pueden provocar también acúmulos. Bueno, para ir terminando, hay que manejar que hay dos tipos de calcificaciones. Calcificación que se llama distrófica y metastásica. Entonces, voy a hacer aquí abajo. La calcificación, que es también otro término que vamos a ir manejando y vamos a ir observando, en patología puede ser distrófica y también puede ser metastásica. Metastásica aquí no se refiere a metástasis, que es otro término que vamos
hablar también en el capítulo de neoplasias. Cuando la calcificación ocurre en tejidos muertos o tejidos que están muriendo, se llama calcificación distrófica. En este caso, el nivel de calcio es normal. O sea, hay tejidos muertos o tejidos que están muriendo, pero el nivel de calcio es normal. Si se le hace un dosaje de calcio al paciente, o sea, se hace electrolitos, va a ser normal. Ahora, la calcificación metastásica ocurre en tejidos que son normales, pero el paciente tiene una hipercalcemia, o sea, tiene niveles elevados de calcio. Esa es la primera diferencia. Nos dice ahí, cuando se producen tejidos muertos o que están por morir, hay una calcificación, se le llama distrófica, pero en ausencia de trastornos metabólicos de calcio, es decir, la concentración de calcio sérica va a ser normal en el paciente, están dentro de los límites normales. Ahora, cuando el tejido es normal, ¿verdad? Pero hay una calcificación, ese se llama metastásica. Y en este caso sí está asociado a una hipercalcemia. ¿Cuáles son los ejemplos? Calcificación distrófica, áreas de necrosis. Todos los tipos de necrosis que hoy vimos, de cualquier tipo, puede tener calcificaciones, áreas calcificadas. Ahora, un ejemplo es la aterosclerosis asociada con la lesión íntima de la aorta y grandes arterias. Puede ser incluso un hallazgo incidental y que puede, por ejemplo, se le solicitó como un examen a un paciente, ¿verdad? Una ecocardio. Y se ve que hay válvulas cardíacas ya envejecidas o dañadas. No sé si alguna vez leyeron una ecocardio y decía válvula calcificada. Y es un paciente ya de 80 años, ¿verdad? Puede ser normal con el paso del tiempo que ya se fue calcificando mismo por la edad, ¿verdad? Inclusive, hay veces que yo examino especímenes de útero, una paciente añosa que se retiró por un prolapso. ¿Escucharon ya hablar del prolapso uterino? Prolapso, ¿verdad? Y sale afuera el cuello y es molestoso para la paciente, ¿verdad? Entonces va a una cirugía, por más que tenga 80 años, se le somete a una cirugía a veces, ¿verdad? Y ahí cuando yo evalúo el espécimen, las arterias se ven que están calcificadas, ya por la edad, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de esto, tiene que tener una patogenia, una iniciación y una propagación, es decir, un inicio donde sería un punto donde empieza a calcificarse. Este inicio, según las hipótesis, se inicia en las mitocondrias, como dijimos hoy mismo, ese daño mitocondrial, y se va acumulando estos cristales. Ahora, la metastásica puede producirse en tejido normal, los tejidos están sanos, pero el paciente tiene una hipercalcemia, tiene niveles séricos elevados de calcio. ¿Cuáles serían las condiciones que predisponen? Por ejemplo, un aumento de la secreción de la hormona paratiroides que hace, por ejemplo, un paciente con un tumor en la paratiroides que hace que se secrete cantidades elevadas de calcio. El hueso, por ejemplo, hay una destrucción ósea por patologías como enfermedad de Payet, patologías donde hay un catabolismo exagerado de calcio, como el mieloma múltiple, donde se va destruyendo el hueso y eso hace de que haya un aumento exagerado del nivel de calcio. Trastornos de la vitamina D o intoxicación mismo, ¿verdad? Con la vitamina D que hace que aumente exageradamente el nivel de calcio. Y esto no es tan frecuente, ocurre en 2% de casos, o sarcoidosis, que es una patología también rara, ¿verdad? Que puede hacer que haya una exageración de niveles de calcio.
Y la insuficiencia renal crónica, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo secundario, donde hay una retención de fosfatasa que conduce a esta patología. Resumiendo entonces, calcificación distrófica, dijimos que ocurre en órganos muertos, órganos que están muriendo, pero los niveles de calcio en el paciente son normales. Cualquier tipo de necrosis puede llevar a esto. Ateromas, lo que hoy vimos, la aterosclerosis, ¿verdad? Válvulas cardíacas que se lesionaron por algún tipo de patología o que simplemente están envejecidas y también se calcificaron. Lesiones tumorales, muchos de los tumores hacen este tipo de calcificación. Y la metastásica, recuerden, el paciente tiene una hipercalcemia, ¿verdad? Pero los tejidos son normales. En este caso, como dijimos, aumento de la secreción de la hormona paratiroidea, por ejemplo, por algún tumor, destrucción de tejido óseo, por ejemplo, la enfermedad de Payet, mieloma múltiple, trastornos relacionados con la vitamina D o pacientes con sarcoidosis y la insuficiencia renal que puede llevar a esta patología. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo se ven las calcificaciones, por ejemplo, distróficas en una válvula o la calcificación en una microscopía. Esto sería un tumor que vamos a estudiar más adelante, que es el carcinoma papilar de tiroides, donde se va acumulando calcio y se le llama cuerpo de Samoma, que vamos a estudiar más adelante. Entonces, hasta ahí es la clase de acúmulos.